es un animal, no es humano, es la pesadilla del campo, es el chupacabras, y estas son las historias de quienes sobrevivieron o no. Lo que acecha en La Tolvanera. Mi nombre es Ramiro y soy el capataz aquí en La Tolvanera. Este rancho es mi vida, pero últimamente este desierto de Sonora se siente distinto. El calor sigue rajando las piedras, el polvo se mete hasta el alma y el silencio... Bueno, el silencio ya no es vacío, ahora parece que escucha. Todo empezó hace unas semanas. Encontré las primeras vacas muertas. Al principio pensé en coyotes. Quizás un puma bajó de la sierra, aunque es raro por acá. Pero no había señales de lucha, ni desgarros. Solo quietud. Y 2 agujeritos limpios en el cuello, como hechos con un punzón. Lo más raro era la falta de sangre, ni una gota en la arena reseca. Los animales estaban como desinflados, secos. Los muchachos empezaron a murmurar cosas, historias viejas que cuentan los abuelos sobre criaturas de la noche. Yo me reía, les decía que dejaran de inventar, pero cada día encontraba más ganado así. Y luego vinieron las huellas. Las encontraba cerca de los cadáveres. Empezaban normal, como de perro grande o coyote, pero a los pocos metros cambiaban, se alargaban, aparecían garras más filosas como de, no sé, un lagarto gigante. Y lo peor, lo que me quita el sueño, es que de repente, ¡puf!, desaparecían, en medio de la nada, como si lo que fuera que las dejó hubiera echado a volar. ¿Cómo puede algo desaparecer así en este arenal donde se marca hasta el paso de un escarabajo? Anoche no aguanté más. El patrón está lejos y esto se está saliendo de control. Agarré la escopeta y me aposté cerca de los corrales, donde aún quedaban unas pocas reses sanas. La luna era apenas una uña pálida y el silencio era tan denso que me zumbaban los oídos. Pasaron horas. El frío del desierto empezó a calar. Entonces lo escuché. Un zumbido bajo, vibrante, que no era de insecto ni de nada conocido. Se me erizó el vello de la nuca. Mis ojos trataban de perforar la oscuridad. Y lo vi. O creo que lo vi. Una sombra, más oscura que la noche, moviéndose a una velocidad increíble entre los postes del corral. No corría, casi parecía deslizarse. Era antinatural. Levanté la escopeta, temblando. Tenía la mira puesta en esa mancha veloz, pero no pude disparar. Un miedo helado, primitivo, me recorrió la espalda y me dejó pegado al suelo. Era como si algo dentro de mí supiera que disparar era inútil, o peor, peligroso. La sombra se perdió detrás del tanque de agua y el zumbido cesó. Me quedé ahí, tieso, hasta que el primer rayo de sol pintó el horizonte. Fui a revisar. No faltaba ninguna res, pero mi caballo, Tornado, el más fuerte, el que me había acompañado por 10 años, yacía junto al bebedero, muerto, con las mismas 2 marcas en el cuello, seco, y junto a él, en el polvo endurecido por el rocío, había una sola huella. No era de coyote, ni de puma, ni de nada que yo conozca. Era una marca profunda, de 3 dedos largos, con garras afiladas. Una sola, como si se hubiera parado ahí un instante antes de desaparecer. Ahora estoy aquí, escribiendo esto con manos temblorosas mientras el sol vuelve a castigar la tierra. El silencio ya no me parece paz, me parece una amenaza. Siento que algo me observa desde la vastedad del desierto. Ya no se trata solo del ganado. Siento que esa cosa, sea lo que sea, sabe que estoy aquí. Y estoy solo, completamente solo en La Tolvanera. Ecos en la niebla de Santa María Tlahuitoltepec se aferraba a las faldas de la montaña como un secreto bien guardado. La niebla era una visitante casi permanente,
descendiendo de las cumbres para envolver las casas de adobe, los cafetales y las vidas de sus habitantes en un abrazo húmedo y silencioso. Para Luisa, la joven maestra recién llegada de la vibrante y ruidosa ciudad de Oaxaca, el pueblo era otro mundo, un mundo lento, regido por el sol, la lluvia y unas tradiciones que apenas empezaba a comprender. Las primeras semanas fueron un desafío: el aislamiento, la desconfianza inicial de algunos, el español mezclado con palabras que no entendía. Pero poco a poco, la calidez de la gente y la sonrisa de sus pequeños alumnos empezaron a hacerla sentir en casa, hasta que el silencio de la sierra se rompió. Fue don Mateo, un anciano de rostro curtido por el sol y la vida, quien encontró sus cabras, no desgarradas por un depredador. Estaban intactas, salvo por 2 pequeños y precisos agujeros en el cuello. Yacían sobre la hierba húmeda, extrañamente flácidas, como si algo les hubiera sorbido la vida misma. Lo más inquietante, como notó Mateo y luego confirmaron otros, era la ausencia total de sangre alrededor. Y los perros del pueblo, siempre alertas y escandalosos, habían pasado la noche en un silencio temeroso, gimiendo bajo las casas. Luisa escuchó la noticia en la pequeña tienda comunal. Intentó buscar explicaciones lógicas. Una enfermedad extraña, quizás algún animal desconocido. Pero vio las miradas de los otros, los susurros que se apagaban cuando ella se acercaba. Escuchó la palabra nahual y otra, más oscura, que pronunciaban con respeto y temor: chupacabras. Vio a doña Elena, la curandera del pueblo, una mujer anciana cuyos ojos parecían contener la sabiduría de las montañas, acercarse a la casa de don Mateo. No dijo mucho, pero su rostro era una máscara de gravedad mientras quemaba copal y murmuraba plegarias antiguas. Luisa intentó ignorarlo, concentrarse en sus clases. Pero el miedo es contagioso. Otra familia perdió sus gallinas, encontrando solo un remolino de plumas y ese olor acre, penetrante, que algunos decían haber percibido cerca de las cabras de Mateo. Los niños llegaban a la escuela con los ojos grandes, hablando en voz baja sobre sombras que se movían entre los árboles al anochecer. Los perros ya no solo callaban, se negaban a salir de las casas cuando el sol se ocultaba tras las montañas y la niebla descendía, más espesa que nunca. Una noche, Luisa se quedó hasta tarde en la pequeña aula, preparando las lecciones para el día siguiente a la luz de un viejo quinqué que parpadeaba. Afuera, la niebla era una pared blanca y densa. El silencio era absoluto, opresivo, tan absoluto que el sonido la sobresaltó. Primero, un silbido agudo, rasposo, antinatural, que pareció venir de muy cerca. Se le heló la sangre. Luego, inconfundible y ahogado, el balido de terror de una cabra, cortado abruptamente. Provenía del corral vecino al de don Mateo. Su corazón latía desbocado contra sus costillas. Luchando contra el pánico, se acercó con sigilo a la ventana cubierta de vaho. Limpió un círculo con la manga y miró hacia afuera. La niebla se arremolinaba, jugando con las formas. Por un instante, no vio nada. Entonces, una figura se materializó entre los jirones blancos. Era alta, delgada, encorvada, moviéndose con una agilidad reptiliana que no era humana ni animal conocido. No pudo distinguir detalles, solo la silueta oscura contra el blanco fantasmal. Pero vio los ojos, 2 puntos de luz roja, intensa, que parecían cortar la niebla, y por un instante aterrador, giraron hacia su ventana. Sintió esa mirada clavada en ella, fría, inteligente, hambrienta. Se apartó de la ventana de un salto, ahogando un grito, y se acurrucó en el rincón más alejado, temblando sin control. El quinqué chisporroteó, casi apagándose. No supo cuánto tiempo pasó allí, escuchando el latir de su propio corazón y el silencio que había regresado afuera, ahora cargado de una amenaza palpable. A la mañana siguiente,
La noticia corrió como pólvora. Otra cabra muerta, igual que las de don Mateo. Él encontró unas huellas extrañas cerca del corral, 3 dedos con garras que se perdían inexplicablemente entre las matas de café. Luisa vio a doña Elena, con el rostro más sombrío que nunca, realizando otra limpia. Cuando sus miradas se cruzaron, la anciana se acercó a ella. «La ciudad te enseña muchas cosas, niña», dijo doña Elena con voz suave pero firme, «pero te hace olvidar otras. Hay fuerzas aquí, más antiguas que nosotros, más viejas que estas montañas. A veces despiertan, sobre todo cuando se sienten olvidadas o invadidas, y reclaman lo que creen suyo». Luisa ya no tenía dudas. El escepticismo se había evaporado, reemplazado por un miedo profundo y visceral. La niebla ya no era solo un fenómeno meteorológico, era un velo que ocultaba horrores ancestrales. La soledad de la sierra, que antes le parecía pacífica, ahora era una trampa. Miró hacia las montañas cubiertas de niebla, sabiendo que algo estaba allí afuera, agazapado en el silencio, esperando que cayera la noche una vez más. Y esta vez sentía que la había visto. Sabía dónde encontrarla. La sombra de San Martín. En San Martín, un pueblo polvoriento anidado entre campos de agave azul en Jalisco, la vida transcurría tranquila hasta que los niños empezaron a hablar. Contaban historias de una sombra rápida, un algo con ojos rojos que veían moverse al atardecer cerca de la vieja barranca. Los adultos, curtidos por el sol y el trabajo, apenas les hicieron caso. «Son cuentos», decían, «cosas de niños». Pero pronto las risas se apagaron. Empezaron a desaparecer animales, gallinas, alguna cabra. No había rastros de coyotes, solo un silencio inquietante y a veces un olor agrio y penetrante que flotaba en el aire. Los animales muertos aparecían sin una gota de sangre, con 2 pequeños agujeros en el cuello. El miedo empezó a susurrarse entre la gente. Citlali y Nahum, 2 primos adolescentes, eran escépticos, pero la curiosidad y un escalofrío les picaban. Un día, cerca de un corral donde había desaparecido una cabra, encontraron una huella extraña de 3 garras que no correspondía a ningún animal conocido. Esa noche decidieron esperar, escondidos cerca de los agaves que bordeaban la barranca. La oscuridad cayó pesada y silenciosa. Entonces lo oyeron, un chasquido gutural, seguido de un chillido agudo que les erizó la piel. Conteniendo la respiración, se asomaron entre las pencas de agave. Bajo la escasa luz de la luna, vieron una figura encorvada sobre una cabra. Era delgada, con piel oscura y una hilera de púas en la espalda. Levantó la cabeza y 2 puntos rojos e intensos brillaron en la oscuridad, fijándose directamente en ellos. El pánico los inundó. Dieron media vuelta y corrieron hacia las luces del pueblo como alma que lleva el diablo, escuchando el chillido espeluznante persiguiéndolos en la noche. Llegaron a San Martín sin aliento, aterrorizados. Ya nadie dudó de las historias. El miedo se instaló en el pueblo como el polvo del camino. Sabían que algo acechaba en las sombras de los agaves, cerca de la barranca. La sombra de San Martín era real y estaba hambrienta. La noche que la sombra cruzó el umbral San José de Gracia, respiraba el aroma del agave cocido y el orgullo de su tequila. Un pueblo de gente trabajadora, de amaneceres tempranos y noches frescas bajo un cielo cuajado de estrellas. Pero esa paz ancestral había empezado a resquebrajarse. Primero fue una oveja, luego un cerdo, después los perros guardianes más fieros del pueblo, todos encontrados muertos de la misma manera inexplicable, sin sangre, flácidos, con 2 pequeñas marcas en el cuello. Lo que empezó como un misterio desconcertante se convirtió rápidamente en un miedo frío que recorría las calles empedradas. Don Ismael, un hombre cuya vida estaba tan arraigada a San José como las raíces del agave a la tierra roja,
Sentía la tensión. Había visto sequías, plagas, tiempos difíciles, pero esto era diferente. Era un miedo sigiloso, irracional. En una reunión tensa en la pequeña presidencia municipal, con las voces de los hombres vibrando de preocupación y rabia contenida, se tomó la decisión. Organizarían una ronda nocturna. Armados con lo que tenían viejas escopetas de caza, machetes afilados para el campo, linternas de baterías y algunos faroles de petróleo, los hombres de San José saldrían a proteger lo suyo. Las primeras noches de la ronda tuvieron un aire de desafío. Caminaban en grupos compactos, sus pasos resonando en el silencio, las luces de sus linternas barriendo las sombras de los corrales y las bardas de piedra. Gritaban al vacío, disparaban al aire ocasionalmente, más para darse valor que por otra cosa. Y pareció funcionar. Durante casi una semana, los ataques cesaron. Una falsa calma se instaló, aunque bajo la superficie, la inquietud persistía. Cada sombra parecía moverse, cada crujido de la noche era sospechoso. Pero la bestia, o lo que fuera, era astuta. Los ataques volvieron, pero de forma más audaz. Ya no en los corrales más alejados, sino pegados a las casas. Unos guajolotes desaparecidos de un patio trasero. El gallo de pelea de Don Chema, encontrado muerto en su jaula cerrada. Parecía que la criatura observaba, aprendía, evitaba las patrullas y se acercaba cada vez más al corazón del pueblo. La tensión creció. Los hombres de la ronda se miraban con recelo, agotados y frustrados. Don Ismael intentaba mantener la calma, insistiendo en la vigilancia y la unidad. Llegó una noche especialmente fría. La luna era una astilla de plata en el cielo negro y las estrellas brillaban con intensidad helada. La ronda se había dividido. Don Ismael y su grupo vigilaban la zona sur, cerca de la destilería. El silencio era casi absoluto, roto solo por el ladrido lejano de un perro nervioso. De repente, un grito desgarrador de mujer atravesó la noche desde el extremo norte del pueblo, seguido por voces de pánico. Corrieron, las linternas oscilando, el aire helado quemándoles los pulmones. Llegaron a una pequeña casa de adobe al borde de los campos de agave. La puerta de madera estaba astillada, colgando de una bisagra. Dentro, encontraron a la familia Antonio, su esposa Elena y sus 2 niños pequeños, apiñados en un rincón, los ojos desorbitados por el terror. Antonio apenas podía hablar, balbuceando sobre rasguños en la puerta, luego un golpe brutal, y al enfocar con su linterna, solo vio unos ojos rojos y unas garras que se retiraban. Mientras algunos hombres intentaban calmar a la familia, Don Ismael y otros salieron al patio trasero. Allí yacía Capitán, el perro mestizo de Antonio, conocido por su bravura. Estaba muerto, igual que los otros animales, flácido, con las 2 marcas en el cuello. El aire olía débilmente a ese hedor amoniacal que ya empezaban a reconocer. Don Ismael levantó su linterna, barriendo el techo bajo de la casa, el corral vacío, la barda de piedra. ¡Allí!, gritó uno de los hombres más jóvenes, señalando hacia arriba. Por una fracción de segundo, contra el lienzo estrellado, vieron una silueta. Oscura, delgada pero poderosa, con una forma vagamente humanoide y una clara línea de púas erizadas en la espalda. Estaba en el techo de la casa. Con una agilidad imposible, saltó al tejado de lámina de un pequeño cobertizo al lado y desde allí se impulsó hacia la oscuridad de los interminables campos de agave, desapareciendo instantáneamente. Un silencio pesado cayó sobre los hombres. Ya no había dudas. La criatura no solo acechaba al ganado. Había intentado entrar en una casa. Había estado sobre sus techos. Había cruzado un umbral invisible pero sagrado. El miedo en San José de Gracia se transformó en algo más profundo, más cercano al terror puro. Las rondas continuaron,
pero ahora con una tensión desesperada. Las puertas se reforzaron, las ventanas se atrancaron. Nadie se sentía seguro, ni siquiera bajo su propio techo. Don Ismael miró los rostros asustados y determinados de sus vecinos bajo la luz parpadeante de las linternas. Habían enfrentado a la sombra, pero ésta había respondido escalando la apuesta. De pie, al borde del pueblo, con su vieja escopeta pesando en sus manos, don Ismael contempló la inmensidad oscura de los campos de agave. La noche estaba fría y silenciosa, pero ahora el silencio se sentía cargado de una amenaza vigilante. ¿Dónde atacaría la próxima vez? ¿Y cuánto tiempo podrían resistir antes de que la sombra reclamara algo más que solo animales? El eco que caza en la barranca. Mi nombre es Chayó. Mis pies conocen cada piedra de estos caminos en la Sierra Tarahumara. Correr es mi vida, es como respiro, es como entiendo el mundo. Vivo aquí, en lo profundo de la Barranca del Cobre, donde mi pequeña casa de adobe se agarra a la ladera como un nido de águila. El silencio aquí es grande, tan grande como las montañas que nos rodean. Conozco sus sonidos, el silbido del viento, el grito del halcón, el paso sigiloso del puma en la noche. Son parte de la vida, parte del equilibrio. Pero hace unas lunas, ese equilibrio se rompió. Todo comenzó con mis chivas. Las encontré muertas, una a una, en los riscos donde suelen pastar. Al principio pensé en un depredador, pero no había señales de lucha, ni huellas de puma o lobo. Estaban vacías, como si les hubieran bebido el espíritu, dejando solo la piel sobre los huesos. Y siempre, 2 pequeños agujeros en el cuello. Sentí una inquietud fría, una sensación de que algo andaba mal, algo ajeno a la sierra. Luego vino el sonido. Lo escuché por primera vez una noche sin luna, un eco que rebotaba en las paredes gigantescas de la barranca. No era el aullido de un lobo, ni el lamento de un coyote. Era agudo, casi metálico, vibrante, como un alambre tensado a punto de romperse. Un aullido que helaba la sangre y hacía que hasta el viento pareciera contener la respiración. Venía de las profundidades, o quizás de arriba, era imposible saberlo. Los pájaros enmudecían cuando sonaba, y mis pocas chivas restantes se apretaban, temblando, con los ojos desorbitados. Un día, una de mis cabras más jóvenes, la favorita de mi hija, no regresó al anochecer. Al alba, salí a buscarla. Seguí sus pequeñas huellas por senderos que solo mis pies conocen, subiendo hacia los riscos más altos. El aire era delgado y frío. Sentía una pesadez extraña, como si el sol no calentara igual, como si la misma montaña me estuviera observando. Fue entonces cuando la vi. Una grieta oscura en la pared de roca, una cueva que no debería estar allí. He recorrido estos caminos desde niño, conozco cada saliente, cada sombra. Esta cueva era nueva, o yo nunca la había notado. Un olor fétido, nauseabundo, flotaba en la entrada. No era el olor dulce de la muerte natural, era algo químico, podrido y penetrante. Mi corazón empezó a latir con fuerza, un tambor de aviso contra mis costillas. Dudé, pero la imagen de la chivita perdida me impulsó. Me acerqué con cautela, armado solo con mi cuchillo y el conocimiento de estas montañas. Me asomé a la oscuridad. Al principio, no vi nada. Luego, 2 puntos de luz roja se encendieron en la negrura profunda. No eran brasas, eran ojos que ardían con una luz fría y maligna, y me miraban fijamente. Un gruñido bajo, gutural, resonó desde el interior, un sonido que no pertenecía a ninguna garganta animal que yo conociera, un sonido lleno de odio y hambre. No necesité pensar. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Di media vuelta y corrí. Corrí como nunca antes había corrido. Mis pies descalzos volaban sobre la roca, saltando grietas,
deslizándome por pendientes de grava suelta, usando cada atajo, cada sendero invisible que solo yo conocía. Pero no estaba solo. Podía sentirlo, podía oírlo. El eco de garras raspando la piedra detrás de mí. Y el aullido, ese aullido antinatural, persiguiéndome, rebotando en las paredes del cañón, a veces sonando justo encima, a veces terriblemente cerca a mi espalda. La inmensidad de la barranca, mi hogar, se convirtió en una trampa sin salida. No sé cómo llegué a mi casa. Mis pulmones ardían, mis piernas temblaban. Cerré la puerta de madera, aseguré la tranca simple y me apoyé contra la pared de adobe, jadeando. El alivio fue breve, ahogado por una nueva ola de terror. ¿Qué protección ofrecían estas paredes frágiles contra eso? Ahora estoy aquí. El sol se ha puesto. Mi familia duerme, ajena al horror que roza nuestras paredes. Yo escucho. El viento silba su canción eterna en la barranca. Pero a veces, ese silbido es interrumpido. A veces, oigo el eco, el aullido. A veces suena lejos, perdido en la inmensidad. Otras veces, parece estar justo afuera, esperando. Estoy atrapado en mi propio hogar, en mi propia sierra, asediado por algo que no comprendo. Soy Chayó, el corredor. ¿Pero puedo correr más rápido que la sombra que caza en la barranca? ¿Puede mi resistencia vencer a un eco que hiela el alma? Esta noche, la única certeza es el miedo. Si te atreves a desentrañar más misterios y explorar los rincones más oscuros de estas leyendas, te invitamos a acompañarnos en Sombras y Penumbras, tu canal, donde cada sombra tiene una historia que contar. ¿Será que esta criatura, sea cual sea su nombre, también acecha en otros lugares, esperando la caída de la noche para volver a cazar?